Disfruta siendo tú mismo. Por Dan Stone. La religión que prediqué durante 12 o 13 años le decía a las personas en qué deberían convertirse. Yo repetía lo mismo que me habían dicho. Tienes que volverte esto o aquello. Así que eso mismo fue lo que yo enseñé. ¿Sabes cómo es este tipo de religión? Es como reunirnos a comprar la misma talla de zapatos para todos, pero a todos nos quedan muy ajustados. Pagamos mucho por ellos. Pensamos que teníamos que sonreír todo el tiempo y decir que nos ajustaban perfectamente. Estar sonriendo todo el tiempo, aunque nuestros pies nos estaban matando. Hace poco me reuní con un grupo de 6 o 7 de nosotros que conocemos a Cristo en nosotros. Conocemos a Cristo como vida, como nuestra esperanza de gloria. Y fue maravilloso tener esta dimensión de verdad en común. En mi propia vida encuentro que no necesito estar con personas que realmente conocen este misterio, aunque una vez fue muy necesario para mí. Pero disfruto de este tipo de intercambio de vida y espero tener más. Pero sinceramente estoy cansado de que la gente me diga lo que debo y no debo hacer. Quiero estar con personas que ya saben quiénes son, que conocen su verdadera identidad, para poder estar felices y descansando en Dios y saber que somos completos en Cristo, que ya somos santos, justos, perfectos, que ya somos irreprochables, que somos irreprensibles. Cuando sabemos esto, podemos tener compañerismo en el yo soy y abandonar el tengo que ser. Durante los años de ministerio, cuando el cristianismo era una cuestión de tratar de llegar a ser, realmente traté de sonreír, porque se suponía que Jesús era tan bueno. Pero sinceramente esa experiencia fue muy agotadora y muy dolorosa. Llegué a pensar que Dios era un Dios cruel, que Él no era un Dios de amor, sino que era un tirano. ¿Sabes por qué pensé eso? Porque cada vez que me acercaba un poco a Él, parecía alar hacia Él mismo. Parecía que estaba jugando conmigo. Si yo me acercaba un poco, Él me diría algo como, bueno, ahora tienes que trabajar un poco más para conseguir el siguiente paso. Y cuando al fin lograba llegar a ese paso, allí estaba listo a señalarme el siguiente paso y diría, ahora debes trabajar un poco más si quieres llegar allí. Y nunca podría dar la talla, nunca podría llegar a él, nunca podría alcanzarlo, jamás cumpliría con el estándar. A veces me rascaba la cabeza y decía, bueno, estoy adorando a un Dios de amor, así que ¿por qué nunca logro llegar a Él? Siempre anhelé escuchar ese bien hecho, buen siervo fiel, pero nunca lo escuché. Más bien, mientras estaba sentado en el banco de la iglesia, escuchaba, no eres bueno, no eres suficiente, confiesa tus pecados, esfuérzate más, te falta, te falta, te falta. Sinceramente estaba anhelando la aprobación de Dios, pero ese bien hecho, buen siervo fiel, parecía no estar a mi alcance. Era como si mi queso siempre estuviera lejos de mis manos. Si hay un tema en mi vida, supongo que es en Gálatas 2:20. Recientemente, mi primera experiencia con ese versículo vino a mi mente. Recordé que cuando fui salvado, cuando era joven, ese fue uno de los primeros versos que me pegó. Yo era un escéptico en esos días. No tenía antecedentes bíblicos, no sabía nada de Biblia. Entré a una iglesia un domingo por la mañana, sin preocuparme por nada de Dios, pero me enamoré de Él. Lo primero que hice fue comprar una nueva Biblia. Mi mamá me había regalado una cuando yo tenía 11 años, porque me unía a una iglesia. Pero esta fue la primera que yo mismo compré. Comprar mis nuevas Biblias se convirtió en un hábito en mis años como cristiano en apuros.
Cada vez que tenía una nueva experiencia con Dios, compraba una nueva Biblia. Tengo más de 30. Pero cuando fui salvo, pensé que debería tener una nueva Biblia, porque había comenzado de nuevo. Estaba trabajando para mi papá en ese momento y era un trabajo muy aburrido. Tenía una tienda de impresión de trabajos. Hicimos facturas a mano, membretes, sobres y todo tipo de trabajos de esa naturaleza. Y se suponía que debía aprender el negocio, pero todo lo que hice fue quedarme en la parte de atrás y ver cómo la prensa hacía clic, 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 clic. Mientras siguiera un clic, 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 no tenía nada que hacer. Entonces me aburría. Pero si arrojaba un trozo de papel o algo salía mal, entonces tenía que hacer 5 minutos de trabajo. Pero volvería a iniciarlo y verlo como clic, 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 clic. Aburridor, clic, clic. Un día de esos leí la Biblia y me encontré con Gálatas 2:20. Esto fue justo después de convertirme en cristiano. En aquellos días no sabía nada sobre el Espíritu de Dios dentro de una persona, que era el Maestro. Puede que lo haya leído, pero no lo sabía. Entonces lo único que sabía era depender de fuentes externas, principalmente personas en las que tenía confianza. Bueno, realmente amaba a este hombre que se había convertido en mi pastor y siempre tuvo tiempo para mí. Así que fui a verlo porque había leído la declaración de Pablo de que no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No entendí eso, así que decidí preguntarle al pastor al respecto. Cualquiera que fuera su respuesta, no me animó. La siguiente vez que encontré ese versículo fue cuando me llamaron para predicar. Estaba en una universidad bautista. En esos días yo era bautista, hoy en día no soy nada. Solo Cristo está en mí y yo en Él y con eso está perfecto. En ese momento quien realmente tuvo una gran influencia en mí fue el profesor de Biblia. De alguna manera u otra surgió Gálatas 2:20 y fui a verlo. Pero de nuevo su respuesta no se aceleró dentro de mí. Más tarde estuve en el Seminario Teológico Bautista de Louisville y mientras estudiaba el Nuevo Testamento, Gálatas 2:20 me golpeó de nuevo. Fui a ver a otra persona a quien amaba y en quien confiaba y le pregunté, ¿eso es real? Pero aún no había nada que acelerara mi corazón con su respuesta. En 1973 fui fastidiado por dentro y por fuera. Alabo a Dios por ese tiempo porque fue la forma en que Él llamó mi atención. Mi vida externa no tenía nada que ver con la vida interna, así que Dios usó eso para comunicarse conmigo. Fue durante este periodo que conocí a un hombre que conocía Gálatas 2:20 como una realidad en su vida. Lo que tenía que decir tuvo un efecto acelerador. Se convirtió en real para mí. Lo vi por primera vez como una posibilidad. Ahora, Pablo no estaba hablando de una situación ideal. Yo entendí, esto no es una fantasía, y me dije a mí mismo, Pablo no está hablando de algo que voy a obtener cuando muera. Hay tantas cosas en la enseñanza popular como la que di durante todos esos años, que habla del futuro. La gente habla, cuando llegue a ese lugar en el cielo tendré paz. Cuando me muera tendré paz. ¿Para qué vas a necesitarlo? Cuando llegue al cielo tendré fe. Cuando llegue al cielo estaré completo. ¿Para qué vas a necesitarlo? Cuando lo necesitas es ahora, en tu vida diaria. Descubrí que ahora estaba en una situación desesperada, ¿verdad? Allí es cuando necesitamos fe, cuando necesitamos paz y todos los demás frutos del Espíritu. Mientras escuchaba a este hombre desplegando el misterio de Cristo en ti, la esperanza de gloria, estaba tan claro que era real para él. De eso se trata el Evangelio, dijo. Como ministro bautista, todo lo que realmente me atrapó hasta ese punto fue el hecho de que Cristo murió por mí y pude confiar en Jesús para el perdón de mis pecados. Eso fue todo lo que pude predicar. Tenía que tener 3 sermones por semana y ese era todo mi mensaje.
No quiero decir que no pude construir un sermón especial para el Día de la Madre o un sermón acerca de dar o sobre otros temas, pero independientemente de cuál fuera mi tema, siempre llegaba a lo único que hasta ahora realmente me había atrapado, que era el lado de la sangre de la cruz. Realmente solo conocía los 5 primeros capítulos del libro de Romanos, y mi mensaje fue encapsulado en Romanos 3:25. Tenía justificación como un regalo de su gracia, que es la redención. Por supuesto, este mensaje me dejó un dilema. Todavía era tan egocéntrico, ahora que era una persona salva, igual a como era cuando era una persona perdida. Estaba terriblemente consciente del pecado. ¿Esto es lo correcto o lo incorrecto? ¿Esto está bien o está mal? ¿Debería haber dicho esto o debería haber dicho lo otro? Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, decidí bien o decidí mal. Ay, Dios mío. Y repetía el proceso una y otra vez tratando de tomar la decisión correcta, tomar la decisión equivocada y luego pedir perdón por mis pecados. Todas las mañanas diría algo como: ahora, Señor, quiero ser un buen cristiano hoy y no quiero perder la oportunidad de ser testigo si se presenta. Quiero que mi lenguaje esté limpio, mis pensamientos sean puros y quiero vivir una buena vida. Entonces, cuando llegaba la noche, yo decía: Señor, perdóname porque no lo hice. Si pudiera llegar hoy al pasado, podría obtener el perdón, porque la sangre había limpiado todos mis pecados. Pero esto me mantuvo en una cinta que se repetía y se repetía y se repetía, y la atención estaba siempre enfocada en mí. Yo era el foco, yo era el centro. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿Estoy yo teniendo éxito? ¿Estoy fallando? ¿Realmente estoy imitando a Cristo? ¿Cristo es realmente mi Señor? ¿Estoy en su voluntad? Entonces descubrí que realmente no nos llevamos bien en el Señor hasta que podemos olvidarnos de nosotros mismos, porque mientras nos preocupemos por nosotros mismos, realmente nos vemos como una responsabilidad ante Dios, una carga para Él. Mientras tengas la atención puesta en ti mismo, imaginando que todavía hay algo que debe hacerse por tu alma, te ves a ti mismo como la responsabilidad de Dios, la carga de Dios. Ay, realmente no puedo hacer eso, porque aún no he conquistado eso. Me hace falta otro escalón para lograrlo. No puedo hacer esto porque no tengo suficiente amor. No puedo hacer esto porque no tengo suficiente fe. Me falta, aún me falta, no doy la talla. La atención no está en Dios en todo esto, está en ti. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que este tipo de vida no está a la altura de las biografías de los grandes creyentes de Dios en la Biblia. No fue hasta que logré la realidad de Gálatas 2:20 que pude tomar al viejo yo y ponerlo en el estante y olvidarme de él. Solo entonces podría comenzar a decir: yo no soy la responsabilidad de Dios, no soy una carga para Él, soy el activo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive el yo independiente. Es Cristo unido a mí como yo, y todo lo que vivo a diario es por la fe en Cristo Jesús.